amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad de no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, de las brasas a las llamas, en las cuales nosotros deseamos que la iglesia se levante, que se vuelva a llenar de la gracia del Señor Jesús. Y hoy, hermanos, para continuar con esta serie, hemos tomado a bien, hermanos, presentar otra de las cosas que es muy importante para que esa brasa se vuelva llama, y es acerca de la fe en Cristo, la cual nos provee sabiduría. Es solamente a través de la fe en Cristo que nosotros vamos a ser sabios y entendidos. No existe otra manera de hacerlo. Por lo tanto, disponga su corazón y créale al Señor de que este es un tiempo en el cual el Señor nos quiere hablar, nos quiere ministrar, nos quiere visitar a toda su iglesia. Y usted que también nos esté sintonizando y viendo, creo firmemente que Dios está esperando que usted abra sus sentidos espirituales y que deje que la palabra del Señor fluya en su corazón. Por lo tanto, hermanos, el consejo de la palabra lo encontramos en la epístola de Santiago, allá en el capítulo número 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted y yo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí usted acaba de ver que hay 7 virtudes en las cuales nosotros en un momento más vamos a explorar, de las cuales nosotros vamos a obtener si estamos en la sabiduría de Dios. ¿Qué dice el verso número 18? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Yo quiero compartir algo a ustedes, amados hermanos, que nos están viendo aquí en casa o que nos están escuchando o sintonizando a través del mundo. Hay necesidad de que nosotros veamos la importancia de este tema. La fe en Cristo nos provee sabiduría. En primer lugar, nosotros hemos visto aquí que el verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, y aquí describe, hermanos, 7 virtudes, de las cuales usted y yo vamos a obtener siempre y cuando nosotros deseemos caminar con Él. Pero el resultado de tener estas 7 virtudes es un fruto. Fíjense bien, hay aquí un fruto si nosotros creemos en el Señor. Y eso está relativamente puesto en el verso número 18. Es un fruto que nosotros a lo mejor conocemos, a lo mejor no conocemos. Pero el fruto que habla aquí es un fruto especial, porque es el fruto de la justicia. Pero para que este fruto se dé, necesitamos nosotros tener un ambiente de paz. Porque solamente dice ahí la palabra, es para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, hay mucha gente que hoy en día se considera sabio en su propio entender. Pero yo no voy a hablar de la sabiduría humana. Vamos a exponer las 2 clases de sabiduría que hay. Pero vamos a ir poco a poco descubriendo esto que es la sabiduría. Particularmente, hermanos, yo tengo mucho tiempo enseñando qué es sabiduría, pero hoy me topé con Santiago, y este texto en particular no creo haberlo predicado, y me da gozo haberlo escudriñado, porque a mí me ha enseñado, a mí me ha llenado, máxime en estos tiempos.
En estos tiempos en que las personas primero escuchan a los demás o escuchan otra voz antes que a Dios. Y esto nos va a servir a nosotros para caminar. Así de que, si nosotros vemos, aquí estamos en un escenario en el cual nosotros vemos al apóstol Santiago, que era el obispo, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él estaba, hermanos, viendo al pueblo. Y algo que tenía el pueblo era síntomas o frutos diferentes a los frutos que dice Gálatas. Entonces, aquí vemos nosotros que ellos estaban experimentando, hermanos, un mover hermoso en el Señor, pero al mismo tiempo, hermanos, había una mezcla de sabiduría. Cuando nosotros mezclamos la sabiduría del hombre y pensamos que es la de Dios, tenemos un gran problema. Y probablemente eso es lo que muchas cosas están pasando hoy en día, como estaba pasando allá en la iglesia de Jerusalén. Así de que tenemos que ir por partes. ¿Por qué? Porque fíjese bien, cuando nosotros tocamos por un momento el verso 18, nosotros nos damos cuenta que hay un fruto. Este fruto trae 3 resultados. Si gusta, apúntelo, porque es importante que usted sepa qué es lo que este fruto de justicia hace inmediatamente en nuestras vidas. En primer lugar, fíjese lo que trae: mejores y sanas relaciones. Cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 2, que estaban todos unánimes y juntos en el tiempo en que estaban por recibir la promesa del Espíritu Santo, ellos estaban como hermanos en el Pentecostés, con unas mejores y sanas relaciones. Hoy en día es escaso ver eso, que hay mejores y sanas relaciones. Pero si nosotros tenemos este fruto de justicia, va a venir esa bendición a nuestra vida. En segundo lugar, ¿cuál es otro resultado de lo que la palabra del Señor nos está diciendo? Dice, un servicio excelente. Cuando nosotros hablamos de un servicio excelente, siempre pensamos en aquellos que tienen los 5 ministerios o en aquellos que están sirviendo al Señor. Déjenme les digo algo, no es así. Cuando usted y yo somos llamados hijos de Dios, nosotros tenemos deberes y responsabilidades. Uno de esos deberes, una de esas responsabilidades es tener un servicio excelente a Dios. ¿Amén? ¿Y cómo es que nosotros vamos a empezar a hacerlo? Bueno, hay algo que me llama la atención en Romanos. Váyase ahí, no me pierda la escritura, porque vamos a ir a varios textos, pero algo que yo vi aquí, hermanos, es Romanos capítulo 7, verso 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Escuche bien, antes nos gobernaba una ley y una sabiduría, ahora ya no. Amén. ¿Qué dice más? Luego dice, de modo que sirvamos bajo el régimen, ¿qué dice ahí? Nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí está. Hermanos, lo que quiere decir la palabra de Dios con este fruto es que, número 1, hay mucha religiosidad en el mundo. De allá venimos, de ser religiosos. Venimos de escuchar letra. Venimos de escuchar de un Dios. Venimos de escuchar de que ya sé quién es Dios. Pero todos lo saben, pero no hacen nada ni cambian. ¿Por qué? Porque es del régimen de la muerte, donde no hay vida. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Cuando nosotros decimos que servimos a Dios, necesitamos estar en un nuevo régimen. ¿El régimen de qué? Del Espíritu. Desde el momento que usted acepta al Señor, es apto para servir a Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través del discipulado.
Cuando nosotros, hermanos, entregamos la vida a Dios, no es, hermanos, una lotería a ver a quién le toca, a ver si a usted le toca o no le toca servir. Todos somos aptos para servir a Dios. ¿Pero por qué? Porque ya estamos en una nueva manera de vivir, un régimen nuevo, que es el del Espíritu. Cuando yo vi esta cita, yo dije, si nosotros nos quedamos en nuestra religiosidad, nunca vamos a aprender quién es Dios. Si nosotros aceptamos a Cristo y el Espíritu que ha dado, entonces vamos a entender que nosotros desde ese momento somos aptos para el servicio de Dios. Entonces, la segunda cosa que trae el fruto de justicia, ¿qué es, hermano? Un servicio excelente. Cuando decimos un servicio excelente es buscar a Dios en serio. Y en tercer lugar, hermanos, nos perfecciona nuestro carácter. Cuando yo digo que nos perfecciona el carácter es porque tenemos la meta de llegar a la altura de un varón ¿qué? Perfecto. Ahí está todo, hermano. Comenzamos nosotros este viaje de la sabiduría de una manera que no se nos ha hablado. ¿Por qué? Porque no la hemos entendido como está la palabra de Dios. Santiago, hermano, es un manual tan específico acerca de la sabiduría que nosotros tenemos que aprender mucho. Entonces, todo está bajo la gracia, pero la gracia se da algo. ¿Qué es lo que se da en la gracia, hermanos? A ver, díganme. ¿Por qué somos salvos? ¿Por medio de qué? No, por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe es que viene la gracia, porque si usted no cree, no va a haber gracia. Quiere decir que algo que Dios nos ha dado a nosotros es que fe. Pero esa fe, hermanos, va a ser para nosotros de beneficio si y solo si entendemos que trae el fruto de justicia. No existe otra manera de traer ese fruto de justicia si no convertimos nuestra fe en lo que la palabra de Dios nos dice, virtudes. Y las virtudes traen un fruto y ese es el fruto de justicia. Amén. Ahora bien, para entender desde qué es este concepto, tenemos que desmenuzarlo. A mí me encanta escudriñar la palabra y desmenuzarla. Por eso siempre nos referimos al contexto. Amén. Entonces, ¿por qué no regresamos a la palabra original y comenzamos a escudriñar desde el verso 13? Porque desde el verso 13 nos va a traer toda la enseñanza que necesitamos. En primer lugar, hermanos, necesitamos aprender qué es la sabiduría demostrada. Cuando yo hablo de la sabiduría, hay dos fases, hay dos cosas que voy a aprender. La primera es la sabiduría demostrada. Pero para que yo entienda qué es eso, tengo que leer el verso 13. Y el verso 13, hermano, es una pregunta retórica, la cual yo digo que es una doble pregunta, la cual el apóstol Santiago nos está hablando a la iglesia. ¿Qué dice ahí el verso 13? ¿Quién es sabio y entendido? Marque, porque sabio y entendido no es lo mismo. Muchas personas piensan que sí, pero no es así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí nosotros tenemos mucha riqueza en cuanto a las palabras que acabamos de leer. En primer lugar, aquí, hermanos, vemos que la fe se demuestra a través de las obras de justicia. Acuérdense que el fruto de la justicia se tiene que demostrar. ¿Cuántos somos sabios en el Señor? Yo pienso que todos tienen que decir amén, porque si usted ha aceptado a Cristo es sabio. ¿Por qué? Porque ya está en el conocimiento de la palabra. Amén. Pero ser sabio no lo es todo, porque yo no estoy hablando ahorita de la sabiduría común, yo estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios. Entonces, vamos por partes. Amén. Entonces, Santiago aquí nos está preguntando,
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Alguna vez le han hecho esa pregunta? Entonces usted dice, no, pues yo no soy inteligente. Inteligente es un don. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de méritos ni de talentos. No se confunda. Quite todo eso, porque todo eso no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es cuando usted le acepta. Eso viene con el paquete. Amén. Sabiduría de Dios. Entonces, aquí hay una pregunta retórica personal, doble. Y pregunta, ¿quién es esto y quién es lo otro? Entonces, vamos a comenzar a responder, ¿quién es un sabio cristiano? Un sabio cristiano es aquel que escucha la palabra. ¿Cuánto escuchamos la palabra de Dios? Bueno, entonces usted y yo somos un sabio cristiano, en los cuales nosotros hemos aprendido lo elemental que es diferenciar entre el bien y el mal. Amén. Si usted lee la palabra, a usted le va a dar unas advertencias y entonces usted va a decir, bueno, la palabra dice que esto es malo y esto es bueno. Ese es ser un sabio cristiano. Pero imagínese usted y yo que solamente leamos la palabra y nada más. ¿Nos sirve? Yo creo que sí nos sirve, pero no del todo. Por lo tanto, yo no puedo quedarme en ese grado espiritual de decir yo soy sabio cristiano, porque todo aquel que lee la palabra del Señor, según la palabra del Señor, es sabio. Amén. Pero eso no me ayuda mucho cuando yo tengo que caminar en las luchas y en las pruebas. Entonces, va más allá del entendimiento humano. Ahora, fíjense bien lo que dice. Distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas. ¿Okay? Es la experiencia, hermanos, de comenzar a descubrir cosas que dice la Biblia. Pero ¿quién es un entendido entre nosotros? ¿Quién es un entendido? Aquel que escudriña la palabra, amén, y la pone por obra. Entonces, estamos hablando de otro nivel. Y ese nivel nosotros lo conocemos como el discernimiento. Denle un aplauso al Señor. El entendido es aquel que discierne las cosas de Dios. Una cosa es leer la palabra de Dios, saber qué es bueno, qué es malo, y otra cosa es ser entendido de las cosas de Dios. Las cosas de ser entendido significa que usted escudriñó, esté en comunión con el Espíritu Santo y comienza a discernir. Amén. Es un nivel diferente de gloria. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Los que somos sabios o los que somos sabios entendidos? Porque debemos de ser sabios entendidos en esta hora. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos conformado a escuchar la palabra de Dios, pero nunca hacerla por obra. Y hoy necesitamos aceptar qué es nuestra condición con Dios. Porque si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, dele gloria a Dios porque usted es un sabio y es un entendido. Fíjense cómo el Señor nos lleva de un punto A a un punto B y cómo nos está creciendo en la bendición de esa naturaleza. Entonces, hermanos, cuando yo digo que somos entendidos cristianos, me estoy refiriendo a la iglesia de los filipenses. Amén. Los filipenses tenían algo tremendo. Váyase conmigo, no pierda la cita porque estamos escudriñando la palabra. ¿Qué dice Filipenses 1:27? ¿Qué dice ahí la palabra? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Comportarnos ya significa, hermanos, acción. Yo ya leí la palabra, yo ya distinguí qué es lo bueno, qué es lo malo, pero yo tengo comunión con el Espíritu Santo y ahora la palabra se revela en mi vida. Hay iluminación, hay discernimiento. Ahora bien, yo estoy en esa bendición. ¿Qué más dice? Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente,
Oigan a vosotros que estáis firmes, como lo quieren, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué difícil es ver hoy en día una iglesia así. Hay muchos sabios en las iglesias, pero pocos entendidos. Y porque no hay entendidos, hermanos, es que hay divisiones. Porque no hay entendidos, es que el amor se refriega. Y porque no hay entendidos, es porque nosotros no crecemos espiritualmente. Hay veces que nosotros le echamos la culpa a muchas cosas, pero la realidad es que el Señor nos está enseñando que los filipenses tenían que ser no solamente sabios, sino que sabios entendidos. Amén. Yo quiero ser un sabio entendido, porque es la única manera que, aunque no esté mi pastor, aunque no esté un líder, está el Señor. Amén. Usted en su casa tiene que ser un sabio entendido, porque sigue escudriñando la palabra del Señor, se sigue metiendo con el Señor, y si usted lo hace, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no somos, hermanos, cristianos de un día, somos cristianos de todos los días, porque vivimos en el Señor. Así de que lo que nos dice el mundo es que lo que persevera alcanza. ¿Sí o no? Si usted comienza a hacer algo, un día lo va a lograr. En el Señor, hermanos, no solamente falta el deseo, necesitamos accionar. Y la acción, hermanos, es el fruto de la justicia que dice la palabra de Dios en Santiago. Así de que, hermanos, lo que quiere lograr este propósito, hermanos, es que nosotros seamos sabios y entendidos. Pero sabios y entendidos en dos áreas. Ahora vamos a entender. No solamente basta ser sabio, porque no nos va a alcanzar, hermano. Amén. Otras palabras, no solamente es tener el mero conocimiento. Personalmente, yo no sé si usted ha conocido a una persona que usted conversa, le recita la Biblia, se la sabe, increíble, pero no la Biblia. Es sabio porque todo aquel que lee la Biblia es un hombre sabio, es lo que dice la Biblia, pero no es entendido. Entonces, el mero conocimiento no me ayuda a mí si yo no vivo la Biblia. Segundo lugar, ¿qué se necesita? Que seamos cristianos intencionales. Diga, intencionales. ¿Qué significa ser intencional, hermanos? Desear. Yo tengo la intención, yo tengo el deseo de ser un cristiano sabio y entendido. Dígalo conmigo. Yo tengo el deseo de ser un cristiano sabio y entendido. Entonces, intencional significa yo deseo hacer esto. Amén. Para demostrar los frutos espirituales. Y la única manera de alcanzar ese fruto de justicia que aquí habla la palabra es trayendo a mí las 7 virtudes que en un momento vamos a ver en el verso 17. Pero estamos escudriñando la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué dice? Váyase otra vez a Santiago 3, el verso 13. Vamos a leer la segunda parte de ese texto. Primeramente, ya nos explicaron cuando el apóstol les preguntó: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Amén. Luego dice: ¿sabe cómo lo voy a saber? Dice Santiago. Ahí dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mostrando nuestras obras. Y eso es una acción. Amén. Entonces, la segunda frase de Santiago nos habla acerca de que nosotros tenemos que ser cristianos que intencional, deseo de hacer buenas obras. A ver, gloria a Jesús. Entonces, la idea de esto es no solamente lo diga, sí, yo sé la Biblia, sí, yo sé la palabra. No, no basta. Es vivirla. Amén. Es
hacer algo diferente. Amén. Entonces, hay que ser sabios y entendidos. El que es sabio y entendido no se jacta de ser sabio. Una persona que dice, yo sé todo, yo sé la Biblia, yo sé, sí. Nadie le dice nada, nadie le remedia nada, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo puede. ¿Ha conocido gente así? Nadie le puede decir nada. ¿Cuánta gente hay así? No se le puede contradecir porque todos lo saben, todos lo entienden, todos lo pueden, todos lo disciernen. Se acabó ahí no hay más. Hermano, cuidado. No podemos nosotros decir, cuando una persona es sabia y entendida, no necesita hablar. La misma persona dice, esta persona es prudente. No dicen eso. Esta persona es un hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que dicen. Esta persona es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene que estar diciendo sus títulos, no tiene que estar diciendo su prestigio. Simplemente hay en esa persona obras de justicia. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, todo esto es por la gracia de Dios. Váyase conmigo a Proverbios, capítulo 10, no me pierda la cita original, verso 16 al 22. ¿Se acuerdan de Romanos 7:6? Hablaba acerca de que nosotros tenemos que estar en una nueva manera de hacer las cosas, la bendición del Espíritu. Ahora, ¿qué dice Proverbios? Porque Proverbios, hermanos, nos va a enlazar a esta bendición que es, hermanos, el sabio y el entendido. Lo primero que habla Proverbios es acerca de lo mismo que estamos hablando. Dice, la obra del justo, ¿para qué es? Para vida. ¿Se acuerdan de Romanos 7:6 que decía que la obra de la carne es para muerte, pero la obra del Espíritu es para vida? Lo mismo nos está hablando aquí. Mas el fruto del impío es para pecado. Ahí dice, ¿no? Verso 17, Proverbios 10. Ya estamos ahí. Verso 17. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Guardar la instrucción no es guardar la Biblia, dejarla en el carro, abrirle la casa como adorno. Guardar la Biblia significa que le dé un lugar, un espacio. ¿En dónde? Acá adentro. Amén. A su alma. Amén. Ahí donde tiene que usted hacerla, porque el espíritu, hermano, y el alma escuchan. El espíritu recuerda lo que usted ya escuchó. Pero si usted no escucha nada, ¿qué le va a recordar? Muy difícil. Ahora, ¿qué más dice ahí la palabra del Señor? Pero quien desecha la reprensión, hierra. El que encubre el odio en sus labios mentirosos, el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Marque este verso, verso 20. Qué bonito es que hablara de nosotros así. Plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida. Qué bonito si nos conocieran que somos plata escogida para Dios. Plata escogida es la lengua del justo. Mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo, ¿qué hacen, hermanos? Apacientan a muchos. Quiere decir que dan consuelo. No es puro látigo. No, hay amor en ellos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Todos conocemos el verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Ahora entiendo que no está hablando de finanzas. Ahora entiendo que no está hablando de viandas. Ahora entiendo de que es
la riqueza espiritual de lo que yo me he convertido. Es el fruto de justicia. Ahora yo voy a ver mi vida. Si soy sabio, sí, yo ya he leído esta palabra, usted es sabio, pero entendido no es, porque si no se comporta así, es que no está entendiendo. Habla, Señor. Amén. Ahora estamos comprendiendo. Una cosa es yo he escuchado la palabra, yo también, pero eso no me has entendido. Gloria a Jesús. Segunda cosa que dijimos es que la palabra del Señor tiene que ser intencional, buscarla, que sea un deseo para nosotros constante. ¿Para qué? Para que en mí vean los frutos de la sabiduría. Entonces, este es un desafío que Santiago está dándole a todos en cuanto a la sabiduría en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, hermano, váyase otra vez a Santiago, pero nos vemos un capítulo antes, a Santiago capítulo 2, versos del 19 al 23. Santiago nos está hablando de que la sabiduría nos sirve de mucho. Eso es algo tremendo lo que habla la palabra acá. Ahora bien, con todo respeto yo voy a hablarle a los hermanos, a los amigos y a los que sirven. Amén. ¿Por qué? Porque Santiago aquí está como Juan en su casa. Amén. Cuando uno está con la familia, ¿hay libertad de hablar? Sí, pero hay que hablar sabiamente. ¿Hay libertad de exhortar? Sí, pero hay que exhortar sabiamente. Ahora bien, nosotros estamos en fuego santo y nosotros tenemos que hablar la palabra. Entonces, comienza un diálogo entre el apóstol y la iglesia, y comienza a hablarles y les dice, fíjense bien cómo comienza, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces. Fíjense que Santiago tenía el mismo método de Cristo. Cuando Cristo predicaba, él siempre hacía esas frases, ¿verdad? Entonces, le decía a la iglesia, ¿tú crees que Dios es bueno? Sí, amén, bien haces. Pero también le decía, también los demonios creen que tiemblan. Eso no es suficiente que lo creas. O sea que, si esa es su manera de ver la bendición, es muy pobre, decía Santiago. No solamente saberlo, estos son los que se conforman con oír solamente. ¿Cuánto pueblo de Dios va a la iglesia, oye y se va y sigue igual? ¿Por qué? Porque no hay un cambio real en su vida. Y el apóstol tenía esa clase de siervos y siervas en la iglesia. Ahora bien, verso 20. Ahora es interesante el diálogo. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En otras palabras, si tú tienes fe pero no tienes obras, no trabaja. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí hubo una intención de obediencia, ¿verdad que sí? Hubo una intención, un deseo de obedecer la palabra que se le estaba dando. ¿Por qué? Porque Abraham, en el momento que escuchó la voz, él tuvo la intención no solamente de decir, bueno, pues Dios dice que haga esto, no. En su corazón hubo una intención porque había obediencia. Amén. Y esa obediencia le hizo hacer frutos de justicia. Ahora bien, ¿qué dice ahí la palabra? Verso 22. ¿No ven que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque confió esperanza sobre esperanza. Él dijo, pues, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que así es, ¿verdad? Si él muere, Dios lo va a levantar. Yo lo creo. Esperanza sobre esperanza. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra sabiduría, pueblo de Dios?
¿cuál es realmente nuestra fe en esta hora? ¿Somos sabios o somos sabios y entendidos? Hay una gran diferencia. Amén. Y luego dice verso 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él no solo oyó, sino que obedeció. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Regreses al capítulo 3, porque ahí estamos. Por la buena conducta. ¿Y qué es la buena conducta? La sombra. La buena conducta es andar como Dios anda. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos esa bendición. Entonces, la primera manifestación de la sabiduría es, hermanos, reflejada en la conducta o el comportamiento. Lo que nosotros conocemos como el testimonio. Eso es. Amén. Entonces, la conducta tiene que ver con el estilo de vida. Amén. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué dice el verso 13 al final? Por la buena conducta sus obras ensaya, ¿qué dice ahí? Mansedumbre. Bueno, para muchos han oído esa palabra mansedumbre, pero a lo mejor no saben qué es mansedumbre. Para otros que ya tienen el conocimiento como ustedes, gloria al Señor, saben que es un fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22. Amén. Eso yo lo sé, usted si lo sabe, gloria a Dios. Pero va más allá que eso, hermano. Porque fíjense bien, de todos los dones que están en Gálatas, el apóstol solamente seleccionó uno, y es mansedumbre. ¿Por qué? Porque es muy importante entender qué es realmente mansedumbre. Amén. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Es el beneficio espiritual cuando hay una comunión con Dios. Cuando usted, hermanos, goza de un beneficio en el trabajo o en una tarjeta de crédito que le dan 0% y rewards, bonos, etc., es porque usted está usando esa tarjeta. ¿Y por qué le dieron esa tarjeta? Por dos razones: por su comportamiento y por la relación que hay entre usted y el banco. Amén. Dios quiere darle un beneficio a su iglesia hoy. ¿Cuál es el beneficio que Dios le quiere dar a la iglesia hoy? El fruto de justicia. Pero ¿cómo se va a ganar? En paz. Y el único, escuche bien, don que encaja con todo esto es la mansedumbre. Porque en la mansedumbre está la sujeción, la corrección, la exhortación, todo está ahí adentro. Y si nosotros somos dóciles a que se nos exhorte, se nos reprenda, se nos hable, nosotros vamos a ser mansos de corazón. Amén. Entonces, una persona que vive en paz es una persona que sabe porque habla la palabra de Dios, amén, pero también se deja moldear por Dios. Entonces viene el fruto de justicia. Amén, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre es un don o una virtud que modera la ira y sus efectos. Nosotros somos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia. Nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar eso? Hay un don para eso que el Señor nos quiere dar. ¿Y cuál es ese? La mansedumbre. Ahí está todo. Ahí viene la bendición. Amén. Entonces, la mansedumbre no es pasividad. La mansedumbre no es dejadeza. La mansedumbre no es tener carácter aguado o liviano. La mansedumbre es, hermanos, estar templado en la fe. ¿Y qué es estar templado en la fe? Que Dios use y tenga el timón de nuestra vida. Si el Señor nos dice en Santiago, sujeta la lengua, ¿qué voy a hacer yo? ¿Irme y echarle al otro? No, sujeto mi lengua. Si el Señor me dice, aplaca tu ira, ¿yo qué voy a hacer?
está diciendo la palabra de Dios. Pero yo no lo voy a hacer solo, hermano, disculpe, yo no puedo. Pero hay algo en mí que lo puede hacer, y eso es la mansedumbre. Con la mansedumbre, hermanos, yo logro ser sabio y entender. Amén, gloria al Señor por eso. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos la bendición. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de llevar las cosas como Él quiere, mansamente y humildemente de corazón. Amén. Eso es lo que Dios dice. Entonces, vamos a la segunda parte de qué es la sabiduría. Y esta es la sabiduría contrastada. ¿Qué es la sabiduría contrastada? Lo opuesto. Yo necesito entender que sabio y entendido. Dios ya me dijo a mí. Ahora yo tengo que ver qué es lo demás. Fíjese bien. El apóstol, aquí váyase a Santiago 3, ahora vamos al verso 14 y 16. Hoy voy a ver qué es la sabiduría que no viene de Dios, que no se originó de Dios, sino que es la sabiduría contrastada. ¿Qué es un contraste? Lo opuesto. Amén. Lo opuesto. ¿Okay? O sea, usted es un contraste del mundo. ¿O es igual al mundo? No, yo no soy igual al mundo. Amén. Ahora, voy a ver hoy en estos textos qué es la sabiduría que está allá afuera. Hay tres, escuche bien, en el mundo natural y espiritual que no viene de Dios, hay tres clases de sabiduría. Aquí lo dice la palabra del Señor. Vaya conmigo. Pero si tenéis celos amargos, esto es que, hermanos, un fruto de esa sabiduría, y contención en vuestro corazón. ¿Sabe? La contención, ahorita lo voy a explicar. Una cosa es, hermanos, reflejar que usted esté enojado. Qué bueno sería que mejor lo demuestre, pero hay gente que tiene contención en su corazón, que están enojados por dentro y ponen una sonrisa de ángel por fuera. Abrazan al hermano y se lo están comiendo. Amén. Eso es delicado. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Fíjense bien. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque el que los está viendo es Dios, hermano. Yo le puedo mostrar una cara a usted de que lo amo y por dentro yo lo estoy odiando. Pero aquí dice, no te jactes de tu mentira ni de tu drama, porque yo lo veo. A ver, ¿qué dice aquí? Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, cuente los tipos de sabiduría que hay aquí en el mundo: terrenal, animal y diabólica. Tres diferentes tipos de sabiduría que usted y yo a veces escogemos y aprendemos, y debemos nosotros inmediatamente de rechazarlas. Porque donde hay celos y contención, ahí habrá perturbación y toda obra que perversa. Lo primero que el apóstol dice en el verso 14 es: hermanos, ¿quién tiene celo? Y todos levantan la mano, porque piensan que tienen celo de Dios. No, hay un celo santo y hay un celo que no viene de Dios. Amén. Porque el celo que no viene de Dios es amargo y contencioso. Usted no puede ser amargo ni contencioso. Si usted tiene eso en su corazón, no existe ni habita ese don de justicia, el fruto de justicia, y que viene bañado con Gálatas 5:22, que es la mansedumbre. Yo no estoy bañado de eso. Si yo me reflejo así, es que yo no estoy bañado de eso. Algo me falta en mi corazón. Amén. Así de que necesitamos caminar. Quiere decir aquí que Santiago, el verso 14, ¿cómo lo empieza? Con una frase. Y póngale atención a esto. Dice, pero sí.
Esa es la diferencia, lo opuesto al don de Dios. Pero sí. Amén. Lo cual quiere decir, voy a mencionar lo contrario a la sabiduría que Dios nos está enseñando. ¿Okay? Una de las primeras evidencias de no estar viviendo bajo la sabiduría de Dios es los celos. Cuando hay celos amargos en el corazón, es que nosotros, hermanos, estamos perdiendo el oído ungido. Estamos oyendo otra voz que no es la de Dios. Y nosotros debemos de tener cuidado. Ahora bien, hermanos, ¿qué es este celo amargo? La Biblia lo muestra una y otra vez. Y le voy a dar los ejemplos porque son muchos, no acabaría. Pero cuando la Biblia habla acerca del celo amargo, es que yo tengo un problema personal con alguien más. Amén. Comenzamos con Génesis. La primera situación que se dio fue con Abel y con Caín. Había un problema personal ahí. Amén. Otro podemos ver Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan? Uno se le hizo fácil vender su primogenitura y otro era mentiroso, pero la cosa es que había algo personal ahí, había un celo serio ahí. Otro es cuando el Señor levanta por fin a Moisés y le dice regresa y va a ver nada más ni nada menos acá a Faraón. El Faraón con Moisés tenía que, hermanos, un problema serio. No había acuerdo. Amén. ¿Quién más, hermanos? José y sus hermanos. No había entendimiento ahí, había un problema serio. Y otro ejemplo que se me viene es Saúl y ¿qué? No había, hermano. Porque David no estaba haciendo nada malo, sencillamente le vinieron ¿qué? Celos amargos y comenzó a cambiar. Antes era una cosa y ahora se volteó y es otra cosa. Eso es tremendo, hermano. Así de que debemos nosotros de aprender y tener cuidado. La primera cosa que dice la palabra de Dios en esto es que hay celos. Amén. Segunda cosa, hay contención. ¿Qué es contención, hermanos? Rivalidad. Cuando nosotros nos dicen, ¿tú tienes celo de esa persona? Claro que no. Entonces son rivales, a lo mejor. Ser rival y ser celoso no es lo mismo. Amén. En otras palabras, estamos compitiendo. En otras palabras, el ministerio ya no es ministerio, se ha vuelto en una carrera a ver quién es mejor. En nuestra vida, nosotros debemos de aprender nuestro lugar en el Señor. Amén. Nuestro lugar en el trabajo, nuestro lugar en la tienda. Nosotros no podemos llegar a la tienda y comenzar a mandar, ¿verdad que no? Nosotros estamos ahí simplemente de espectadores. Usted tiene permitido solamente agarrar un carrito, lo necesario y vaya a pagar. Pero mandar a los empleados no puede, ¿o sí? Decirle a la otra gente que se quite puede, tampoco. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo tengo mi lugar tanto en la casa, como en el trabajo, como en la casa de Dios, como en mi vida. Todos tenemos un lugar, ¿ven? Pero cuando hay rivalidad, cuando nosotros somos contenciosos, nosotros competimos con todo el mundo porque así pensamos que estamos en control y así no se puede. No podemos hacer eso. Pero aquí dice la palabra de Dios que esa contención no es externa. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice que la contención está ¿dónde? En nuestro corazón, en vuestro corazón. Ahí dice. Así de que, por eso, él estaba formando, hermanos, un concepto. Ustedes, sin darlo cuenta, le decía el apóstol a la iglesia, están formando divisiones y no lo ven. Yo lo veo, pero ustedes no lo ven. Y cuando hay divisiones, hermanos, nosotros no las vemos porque físicamente no estamos agrediendo.
Físicamente no estoy hablando mal de usted, pero como esté en el corazón hay división. Sencillamente evitar a una persona, eso significa estar en contienda, y eso es pecado. Yo no puedo, hermano, decir, mejor aquí pintamos raya. Eso, hermano, es contienda. Eso no le agrada a Dios, esa es división. ¿Y cuántos, pues, les encanta irse de las iglesias por esa manera? Hermano, cuando alguien falla, la Biblia dice que hay que reconciliarse. Amén. No apartarse. Entonces, si una persona es agredida por el pastor o por alguien más, usted tiene que hacer que esa persona se reconcilie. Pero si la otra parte no lo quiere hacer, hermano, sencillamente en su corazón hay algo, y es que o celo o contienda, no hay más. Y ahí les estaba explicando a ellos, es que aquí no se quiebra un plato. Cuando nosotros aparentamos que todo está bien, porque nos preguntan, ¿está todo bien? Sí. Hay un dicho que dice que el silencio es elocuente. Amén. El silencio es. Entonces, nosotros sabemos que no es así. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Aquí dice la palabra de llenarnos de jactancia. ¿Qué es jactarse? Yo digo que todo está bien y es todo. Nadie lo saca de ahí. Es un juicio que usted acaba de hacer y su juicio es correcto. Y los juicios de los demás no son correctos, porque nadie tiene la razón más que usted. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Jerusalén. ¿Saben qué? Aquí podríamos ser mejores, pero hay esto en su corazón que tienen que sacar. Amén. Eso no es de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué dice Gálatas 6? Usted léalo por favor del 6 al 10. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa. Así es lo que dice la palabra del Señor. Porque dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre coseche, eso va a cegar. Y entonces si nosotros, hermanos, hacemos eso, sabemos lo que va a pasar. Así de que no hay que cansarnos de hacer el bien, hermano, porque a su tiempo vamos a cegar. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está enseñando, hermanos? Que necesitamos nosotros constantemente ver qué clase de frutos estamos dando. Ahora, yo le invito, por favor, que se vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, versos 9 y 10. Amén. Gloria a Dios. Más de alguna vez, usted en esta iglesia ha oído hablar de esto, porque sí hemos predicado de esto, de Efesios 5, 9 y 10, donde dice, porque el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está, hermano. Quiere decir que mis frutos tienen que tener esos tres controles de calidad o garantías, que son bondadosos, están en justicia y son verdad. Cuando usted va a la empacadora, ¿cómo le llaman ustedes? Sorteadora, ¿cómo le dicen? Sorteadora o empacadora. El empaque le dicen aquí. Dicen ustedes que hay fruta que no la dejan en el país, sino que la exportan a otro país, porque tiene control de calidad. Y son muy minuciosos, tienen que tener ciertas cosas para que vaya al exterior. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos dando frutos de justicia, tenemos que tener esos tres controles de calidad. Deben de ser bondadosos, justos y verdaderos. Es lo que dice. Por eso aquí, váyase conmigo, hermanos, al verso 16, Santiago 3, 16. Regrésese ahí, claro.
Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra, ¿qué dice ahí? Perversa. Bueno, entonces, ahí nosotros vemos que, por lo tanto, no hay más que hacer, hermanos. ¿Okay? Entonces, hay solamente dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal o la sabiduría que viene de Dios. No existe otra. Amén. Entonces, vamos a seguir escudriñando la sabiduría terrenal. Amén. ¿Qué dice el verso 15, hermanos? La sabiduría terrenal es la que tiene el conocimiento del hombre y Satanás. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Se la voy a definir. La sabiduría terrenal es la sabiduría natural, la que usted conoce. Dios le dio al hombre una manera de hacer las cosas. Usted no puede ir a la universidad y puede hacer muchas cosas. Esa es sabiduría terrenal. Dios nos da todo con cierta inteligencia, capacidad para hacer las cosas. Esa es la sabiduría terrenal. Luego viene el animal. El animal es la irracional. La gente que crea cosas para destruir cosas. Usted se ha fijado que hoy en día hay gente que es muy inteligente para hacer el mal. Saben muchas cosas, pero las usan para el mal. Y usted las aprende. Yo no sabía cómo, pero yo le voy a decir, uno, hermano, en estos tiempos hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas ahorita que han hallado la manera de robarle al gobierno, de hacer trampa, de hacer muchas cosas. Y ellos dicen que son sabios. ¿Ah? ¿Y qué es lo que le enseñan a uno? A hacer trampa. Y cuando uno, hermano, aprende esa sabiduría irracional, es peligroso. ¿Cuántas personas están creando armas de destrucción masiva? Sencillamente, hermanos, los virus que matan gente. ¿Ah? Las cosas que hace la gente por matar. Es algo terrible, hermanos. Hay mucha maldad. Usa la tecnología para el mal. Hay muchos, lo que nosotros conocemos como hackers, ¿verdad? Los hackers, ¿qué hacen? Robar su identidad, robarle. O sea que es una sabiduría irracional. Pero también viene la tercera, la sabiduría demoníaca. Hay mucha gente que hoy en día está yendo a los brujos y está pactando con el diablo, con su alma, para que le vaya bien. Están diciendo, si yo me hago popular y rico, yo te vendo mi alma. Y hay mucha gente que le ha entregado el alma al Satanás. Entonces, esto, hermano, que estamos viendo, esto es real, hermano. Hay mucha gente que tiene acceso a estas tres clases de sabiduría. Por lo tanto, debemos de tener cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque aquí la sabiduría, hermanos, diabólica, no solamente está perdiendo algo muy valioso en esta vida, sino su alma eterna va a ser la que va a sufrir esa condenación. Pero ahora, hermanos, vamos a la sabiduría de Cristo. Amén. Váyase conmigo, hermanos, a la sabiduría de Cristo. Para comenzar con el verso 17, que es el verso original, yo quiero dividir, hermanos, la sabiduría de Cristo en tres áreas. Y la primera área es, hermanos, con respecto a su origen. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? En segundo lugar, ¿cuáles son sus características? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de la sabiduría de Dios? Y en tercer lugar, los resultados que espero yo tener si logro adquirir esta sabiduría. Amén. Entonces, comencemos, hermanos. ¿Cuál es el origen? La misma palabra de Dios lo dice. Váyase al verso 17. ¿Cuál es el origen de la sabiduría que estoy hablando?
¿de dónde viene, hermanos? ¿Qué dice el verso 17? Pero la sabiduría de Dios, ¿qué dice? ¿Viene de dónde, hermanos? De lo alto. Ahí está. Entonces, quiere decir que proviene de Dios. Usted y yo, al leer la palabra de Dios, estamos adquiriendo esta sabiduría que viene de lo alto. Amén. Mientras que la sabiduría del mundo, hermanos, viene de estas tres fuentes que acabamos de leer. Amén. Ahora bien, ¿por qué es importante que usted y yo escudriñemos la Biblia? Porque ahí hay sabiduría. Amén. ¿Qué dice Proverbios 2, del 1 al 5? Aquí viene la bendición. Dios nos ofrece que si usted escucha y atesora la sabiduría de Él, va a haber algo en su vida. Proverbios 2, 1 al 5. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Hijo mío, le está hablando a usted, me está hablando a mí. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Quiere decir que para que yo tenga temor de Dios, tengo que buscar sabiduría de Dios. ¿Y eso cómo se viene? A través de la fe. La fe me va a dar este fruto que es el fruto de justicia, y voy a tener un carácter cristiano porque la mansedumbre va a estar en mi vida, pero yo tengo que atesorar como al oro, ¿verdad? La plata, la palabra del Señor. ¿Y qué dice ahí? Porque Jehová, ¿de dónde viene la sabiduría? Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿No dice ahí? Quiere decir que si usted quiere la sabiduría de Dios, ya sabe dónde encontrarla. Ahí viene del Señor. Santiago está remitiendo, está hablando, está diciendo, está repitiendo lo mismo. Cuando usted se va a Santiago 1:5, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría, pídala ¿a quién? Porque de Él viene, el cual es a todos abundante, le va a dar y sin reproche. Ahí está, hermano. La sabiduría es muy esencial. Amén. Y gloria a Jesús. Usted se sabe de memoria Proverbios 1:7, ¿verdad? Dice, ¿el principio qué? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si yo digo que tengo temor de Dios, es porque ¿qué, hermanos? Es porque yo soy un sabio entendido. Por eso. Amén. Porque yo soy sabio cuando estoy aprendiendo de Dios, pero entendido cuando yo ejecuto lo que Dios me dice. Amén. Eso es lo que está hablando aquí. Gloria a Jesús. Por eso aquí la palabra nos dice, Proverbios es tan tremendo. Váyase ahora al capítulo 4 de Proverbios, versos 5 al 9. ¿Por qué insiste la palabra de Dios en buscar a Dios, a su palabra? Porque de ahí, hermanos, emana todo en la vida. Ahí nosotros vamos a estar seguros y confiados. Ahí nosotros vamos a ser, hermanos, prudentes. Vamos a caminar mejor. Vamos a estar en amor. Proverbios 4:5 en adelante. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservarán. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá.
Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos temor de Dios, todas las cosas, ahí es donde viene la bendición. Todas las cosas nos van a ayudar a bien si confiamos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en su camino. Ya no somos, hermanos, aquellos que escuchamos, sino que también los que entendemos. Entendemos que el Señor se revela en nosotros. Amén. Eso es lo importante. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pablo a los colosenses? Que la sabiduría estaba escondida como los tesoros. Amén. ¿De acuerdo? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién está? En Cristo. Ahí está todo. Y si nosotros buscamos la palabra, vamos a encontrarnos esos tesoros. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que es la sabiduría de Dios la que nos llega a conocimiento de Él. Ahora bien, la segunda cosa que nosotros vamos a ver en esto es las características de la verdadera sabiduría. Son 7 virtudes. Y esas 7 virtudes, usted y yo las tenemos que poner. En el verso 17, ¿cuál es la primera virtud? Es pura. Ahí dice. Santiago 3:17 dice que es pura. Bueno, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Amén. Gloria a Jesús. Cuando nosotros hablamos de pureza, estamos hablando, hermanos, de algo que es profundo. La pureza tiene dos cosas: buenas intenciones y está en el interior. Las buenas intenciones vienen del interior. ¿Pero de qué? De lo que hay en nosotros. Si en nosotros hay palabra de Dios, seguramente hay pureza. ¿Cuántos de ustedes han visto un anillo cuando lo llevan a la joyería y lo miden y dicen de cuántos quilates es? ¿Sí se han fijado? Generalmente lo graban, ¿verdad? Ahí le dicen si es de 10, de 14 o de 24. Usted le puede decir que es de tanto, pero le van a decir, lo vamos a probar. Entre más el valor, más es su pureza. Hermanos, probablemente nosotros comenzamos como cristianos a hacer bendición en el Señor, pero Dios nos quiere que nos acerquemos más, y cada vez que nos acercamos más, creo que el horno se prende más, y si se prende más el horno, entonces la purificación va a ser mayor. Es a través de las tribulaciones que nosotros vamos a heredar el reino de los cielos, pero es a través del proceso en el Señor que Dios nos va a ir quitando las impurezas. Hay impurezas en nosotros todavía que no se han ido porque necesitan, hermanos, más bendición de esto. Tener entendimiento del Señor, practicarlo. Gloria a Jesús. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros lo vamos a lograr? Haciendo dos cosas. Siendo humildes, como Mateo dijo, Cristo nos enseñó, ¿verdad?, a que dejáramos las cargas, pero al mismo tiempo, en Mateo 11, a que nosotros, ¿qué más, hermanos? Viniéramos a ser humildes y mansos de corazón. Amén. ¿Por qué? Porque cuando hayamos descanso en Él, hallamos la paz. Y la paz se encuentra cuando nosotros llegamos a ser mansos de corazón, mansedumbre. Amén. Necesitamos buscar eso. Gloria a Dios. Fíjense que la palabra acne, que es en griego, ¿okay?, habla acerca de pureza. Quiere decir que acne está como pureza en el griego en Santiago 1:17. ¿Y qué significa eso? Pues que nosotros somos libres de impureza. Amén. Entonces, debe haber nosotros pues esa clase de bendición. Amén. Entonces,
¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19? Cuando nosotros hablamos de pureza, hermanos, es que tenemos un sello de garantía. Usted sabe este texto como yo, pero aquí sí cabe el texto porque el Señor está hablando de que el Espíritu Santo reconoce a nosotros como apartados. ¿Qué dice ahí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello de garantía? Conoce el Señor a los que son suyos, porque están apartados. O sea que ahí no hay duda. Amén. Y nos dice o nos exhorta: apártense de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos el sello de garantía de que ya estamos apartados, denle gloria a Dios, porque nosotros estamos en eso. Segundo lugar, ¿qué dice Santiago 3:17? Es pacífica. Qué importante es ser pacíficos. Eilenke, esa es la palabra griega, eilenke, la cual habla acerca de la paz. Amén. ¿Qué es la paz, hermanos? Es la búsqueda de la reconciliación, es subsanar las heridas o curarlas, es pensar en lo mejor del prójimo, es no guardar rencor, es, hermanos, ser un hijo de Dios. Y Mateo 5:9 nos habla acerca de la bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ven, si somos pacificadores, van a decir que somos hijos de Dios. Pero también Hebreos 12:14 dice que hay que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Entonces, esas son cosas tremendas. ¿Ven? ¿Sabe que la paz trae dos cosas consigo? En otras palabras, cuando vemos la paz, hay una triada. ¿Y qué es una triada? Es la unión de tres cosas. Cuando realmente tenemos paz, nosotros tenemos comunión, la paz que es la armonía, y tenemos algo más, la unidad. Entonces, cuando la triada de la paz está en nosotros, va a haber comunión, va a haber paz y armonía, y va a haber, hermanos, unidad. Ahí está todo. ¿Es cierto? Si usted está en paz con todos, usted va a tener comunión, unidad, armonía. ¿Verdad que sí? Tranquilo. Usted en su trabajo no se mete con nadie, todo tranquilo, ¿no? Pero si usted está en pleito con medio mundo, difícil. Gloria al Señor. Luego, la tercera es amable. ¿Ok? La palabra amable es edeikes, que significa considerado, gentil, equitativo, tolerante. Amén. O sea, que realmente lleva las cargas de los débiles. Usted no se enoja ni juzga, sino que ora para que la persona se levante. Amén. Eso es. Complaciente. ¿Ok? La palabra complaciente es epoites, que significa benigna. Porque ahí dice la palabra benigna. Es complaciente, benigna. ¿Qué es benigna, hermanos? Es una persona que es capaz de aceptar la corrección de los demás. Es una persona que es capaz de aceptar el consejo de alguien más. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de pedir consejo? Y si usted no tiene un mentor en su vida, pídale al Señor, porque nosotros necesitamos, hermanos, de mentor. Qué triste es cuando nosotros tenemos solamente una voz y es nuestro juicio. ¿Y qué si nuestro juicio no es bueno? Amén. Otros dicen, no, pues hay que preguntarle a fulano de tal porque él es sabio. Amén. O él sí sabe. Pero ¿cuándo va a comenzar usted a pedirle a Dios esa sabiduría? Porque el Señor también la da. Amén. Pídele al Señor que sea benigno,
que tenga usted convicción. La persona que es benigna es la que tiene firmeza, convicción. Y hay personas que están aquí, hermanos, me están oyendo a mí, hacen lo que yo diga. Pero van a la casa y oyen otra cosa, hacen lo que la otra persona le dijo. Y van a un amigo y ya cambiaron su postura completamente, ya vienen con su mente cambiada. Eso significa, hermano, que no están serios en nada. Nosotros debemos de ser listos y constantes en lo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Amén? Pero también las personas que son benignas no se cierran al cambio. Cuando son exhortados en el amor del Señor y abren los ojos, ellos dicen amén. Camino. Amén. Número 5, misericordia. La misericordia que va a traer siempre buenos frutos. Cuando nosotros somos misericordiosos, sabemos que vamos a hacer cosas buenas. Amén. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Santiago lo dijo, ¿verdad? Léalo pues, Santiago 1:27. Eso es. Si alguien le pregunta qué es hacer el Evangelio de Cristo, pues ahí está, hermano. Eso es hacer el Evangelio de Cristo. Fíjense, aplaudo lo que El Salvador hizo. El huracán ETA, ¿cómo se llama? ETA. Afectó a Nicaragua, afectó a Guatemala y afectó a Honduras. Pero Dios permitió que El Salvador no lo tocara. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Mandó, no sé exactamente cuántos camiones, si 56 o 26 furgones a cada país de comida. Eso es amor, misericordia. Amén. ¿Qué dice ahí? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En otras palabras, aquel que está malo, hay que levantarlo, darle la mano. Amén. Por eso Gálatas 6:10 dice que hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia del Señor, ayudarnos los unos a los otros. Amén. El último, hermanos, es estar firme. ¿Qué dice Santiago 3:17? Amén. Sin incertidumbre. Ahí está. Ni hipocresía. Sin incertidumbre significa, hermanos, estar firme. Es del griego adiakritos, que es lo que significa que nomás, por cierto, hermanos, sin incertidumbre solamente se encuentra una vez en la Biblia y es en este texto. No existe otra referencia. Es interesante. Aquí, sin incertidumbre significa que vuestro sí sea sí, vuestro no. Que no cambiemos de mente. Amén. Por eso, cuando la palabra del Señor dice, ¿cuántos tenemos fe? Santiago 1:5 dice, el que tiene fe, pida no dudar. ¿Cuántos tenemos fe? Entonces, si usted tiene fe y va a pedirle algo al Señor, no pida con duda. Es lo que dice. Quiere decir que usted tiene que tener esta virtud. Incertidumbre significa eso, hermanos. No tener perjuicio, no tener vacilación. Amén. Pida con fe, no dudando. Amén. Es lo que quiere decir eso. Amén. Gloria a Jesús. Y luego, hermanos, sin hipocresía, dice ahí. Quiere decir que la sabiduría debe ser sincera. La sabiduría, hermanos, es fruto de la justicia del Señor. Amén. Entonces, aquí están, hermanos, todas las bendiciones que hemos podido rescatar. Ahora vamos ya terminando. ¿Cuál es la recompensa? Verso 18. Ahí está la recompensa. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ven, hermanos? Si nosotros estamos en esta bendición, no vamos a caer. Fíjense bien, todo esto que hemos recorrido me llega a un pensamiento y es este. Si ahora que yo entiendo que es sabiduría
¿Cuáles son las clases de sabiduría? Porque hay dos: la sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios habla acerca que tenemos que, hermanos, 7 ¿qué? Virtudes que tenemos que practicar. Pero también, hermanos, nos habló la palabra de Dios que necesitamos nosotros caminar en cuanto a entender que es en Cristo un cristiano sabio y un cristiano entendido. También aprendimos que la sabiduría terrenal está compuesta de 3 partes: la terrenal, que es la natural; la animal, que es la irracional, amén, la que usan muchos para el mal; y la tercera, la diabólica, que es la de demonios, la que muchos pactan y pierden sus almas. Ahora bien, con todo esto nosotros debemos de quedarnos con esto, hermano, que Santiago estaba describiendo la condición que se encontraba la iglesia de Jerusalén. Probablemente nosotros como iglesia de Cristo tenemos ciertas cosas que tenemos que mejorar. Probablemente no hemos visto en certeza si nosotros tenemos esa bendición de ser entendidos. Pidámosle a Dios que seamos cristianos sabios y entendidos. Y termino, hermanos, con la misma escritura original que está en Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria al Señor si tenemos eso. Si no, pidámosla, porque viene la recompensa, viene el resultado, y el fruto de justicia se va a sembrar en paz para aquellos que hacen la paz, aquellos que tienen el don de la mansedumbre en su corazón. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a creerle al Señor de que Él nos ha hablado en esta hermosa tarde y que el Señor nos está visitando. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias por esta palabra que muchos sabemos, otros no sabemos, pero que tú, Señor, en tu infinito amor nos recuerdas y nos traes todas las cosas, Señor. Gracias porque tenemos una oportunidad de poder ser sabios, entendidos, y que ahora en adelante, Señor, veamos, Señor, cómo andamos, que entendamos, Señor, la bendición que está dispuesta y presente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los esperamos a la próxima. Amén. Gloria a Dios.